Hola amigos, hoy voy a estudiar junto con ustedes Santiago capítulo 3. Vamos a dar un panorama de las enseñanzas que nos deja este precioso libro en el capítulo 3. Así que si puedes acompañarme, yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Tú puedes leerla en la versión que quieras, pero si puedes leerla conmigo en esta traducción, así que bueno, puedes hacerlo conmigo. Santiago capítulo 3. Mira lo que dice. Amados hermanos, no muchos debemos o deberíamos llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Cuando nosotros abrimos las escrituras, no la abrimos para nuestra conveniencia ni para decir lo que nosotros pensamos que debemos decir. Cada vez que nosotros abrimos las escrituras, vamos a transmitir algo que la Biblia nos quiere decir. Hay una gran diferencia entre lo que tú piensas con lo que la Biblia piensa. Y muchas veces lo que nosotros pensamos son mentiras, cosas con buenas intenciones que escuchamos en el día a día o que hemos escuchado en algún momento y que lo decimos como si fuera en la Biblia, pero en realidad no es nada más que una herejía acompañada de una buena intención. Yo no digo que los consejos fuera de la Biblia sean malos, pero si queremos alimentar a un pueblo, necesitamos abrir las escrituras. Y allí es donde viene a tallar el don de maestro, ese ministerio que las personas tienen de parte de Dios. Dice Santiago, voy a repetirlo, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Cuán importante es enseñar la verdad, lo correcto, porque seremos nosotros los que daremos cuentas a Dios de lo que un día emitimos con nuestra boca. Nuestra boca tiene la capacidad de construir o de destruir, de animar como de desanimar, y de dar a una persona entendimiento como confundirla. Lo que emitimos es muy importante, y si queremos transmitir un mensaje de parte de Dios, debemos hacerlo fielmente. Pero hay otra enseñanza que nos deja Santiago capítulo 3, y es la lengua y su poder. Si tú lees más tranquilamente y detalladamente Santiago capítulo 3, vas a poder observar cómo es que se habla de la lengua. Y dice una parte en Santiago 3, que la lengua es algo pequeño que pronuncia muchos discursos, dice. Es el verso 5. Es un miembro pequeño que es capaz de hablar y de decir tantas cosas. A veces tú tienes simplemente algo que compartir o algo que contar, pero de pronto parece que te explayaras más y no sabes de dónde salen tantas cosas. Bueno, la lengua tiene el poder para hablar grandes discursos. Una vez Pablo se quedó hablando toda la madrugada de la palabra de Dios. Y conocemos cómo terminó Eutico, ¿no? Pero la lengua es capaz de decir mucho. Incluso las personas que dicen que no saben hablar, pero hablan de todo. Hablan de lo que conocen. Las personas siempre van a hablar de lo que les apasiona. Quizás no todos van a hablar la palabra de Dios, pero todos tienen algo que hablar. Así que la lengua es un miembro pequeño que pronuncia grandes discursos, pero también dice que la lengua es una llama de fuego que puede incendiar un grande bosque. Es algo que también lo dice en el verso 6 de Santiago capítulo 3. Dice, es una llama de fuego que corrompe todo el cuerpo, y que una palabra mal dicha o una palabra que despierte la cólera, que despierte el furor, puede incendiar un grande bosque. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros
no controlamos hasta dónde podemos llegar con nuestras palabras. Las palabras tienen un poder impresionante y a veces golpean más fuerte que un golpe con la mano. Por eso debemos cuidar qué es lo que decimos y debemos diariamente recordarnos esta verdad que mucho se nos olvida. Creo que es algo con el que convivimos todos los días porque nosotros no dejamos de hablar nunca. Estamos hablando desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Por eso, diariamente debemos recordar que nosotros tenemos una lengua que necesita ser controlada por el Espíritu. Y sé que es difícil. Yo no digo que es sencillo, que ya la tienes lograda con Dios, eres cristiano y no vas a decir nada que ofenda. No. Vas a luchar más incluso. Otra cosa que aprendemos en Santiago capítulo 3 es que la lengua a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Eso lo encontramos en el verso 9. A veces estamos glorificando a Dios en la iglesia o con nuestra guitarra, o estamos orando por la gente, estamos deseándole bendición a las personas. Y de esa forma tú glorificas a Dios. Pero de pronto parece que se nos olvidara que con esa boca, con esa lengua que hemos alabado a Dios, ahora está maldiciendo a alguien. Eso es algo que nosotros vivimos diariamente y luchamos diariamente con eso. Por eso, una de las cosas que Dios nos enseña en su palabra es que el Espíritu Santo nos da dominio propio. Dominio para frenar esas ganas de responder, esas ganas de hablar. Porque ¿quién no quiere responder ante una ofensa? ¿Quién no quiere responder ante un insulto, ante una broma pesada que te hacen tu grupo de amigos o un grupo de personas? ¿Quién no quiere responder? Es normal. Pero los cristianos tenemos el Espíritu Santo que nos dice, no, debiste decir eso. ¿Nunca te has sentido así? Cuando dijiste, ya la soltaste, ya dijiste toditito. El Espíritu Santo te dice, no debiste decirlo. Antes que alguien te lo diga, antes de que cualquier persona vea ese defecto o eso malo que dijiste, ya el Espíritu Santo te lo dijo en tu corazón. Y tú te sientes mal, porque sabes que no es correcto. Tú lo sabes en tu interior. Y hay que aprender a ser guiados por el Espíritu. Y el Espíritu Santo no solamente nos hace hablar lenguas. Ya lo hemos visto, imagino, en algún meme, en una publicación en las redes, ¿no? El Espíritu Santo no solamente nos hace hablar las lenguas, sino que también nos hace controlar la lengua. No debemos tener la lengua descontrolada. Debemos darle ese dominio a Dios. Decirle, Señor, si yo voy a hablar algo que es incorrecto, por favor, contrólame. Yo me conozco, yo sé que la riego. Necesito perfeccionarme. Y de hecho Santiago dice, el que no ofende es una persona que es perfecta, pero todos ofenden. Así que es algo con el que tenemos que luchar todos los días, hasta llegar a perfeccionar esas áreas. Ahora, también Santiago capítulo 3 nos dice que la bendición y la maldición salen de la misma boca, salen de una misma fuente. Pero Santiago dice, nosotros no podemos de una misma fuente sacar agua salada y agua dulce, porque no es correcto. Si tú estás lleno de Dios, tus palabras tienen que ser dulces, tienen que ser limpias. Pero ¿qué pasa cuando no estamos llenos de Dios?
Incurrimos hacia las malas palabras, hacia los escarnios, hacia los insultos. Por eso, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Tú puedes levantar a alguien, construir a alguien con tus palabras, como también lo puedes destruir, lo puedes hundir, le puedes decir todo lo malo que es y lo que va a hacer. Lo dejas al pobre muchacho allí o a la muchacha deprimida. Cuán importante es cuidar esto. Cuán importante. Lo último que vemos en Santiago capítulo 3 es que la sabiduría que proviene de Dios trae humildad. Si ustedes son sabios, dice Santiago, demuéstrenlo. Eso lo encontramos en el verso 13. Ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. Demuestre. ¿Cómo una persona puede demostrar que es sabia? Hablando, enseñando, predicando, exhortando, reprendiendo. ¿Eso es una persona sabia? Una persona sabia es quien anda con una Biblia cargada bajo el brazo. No. Una persona sabia es una persona que vive lo que dice. Es más, es una persona que vive antes de decir algo. Una persona sabia no es parlanchina. Por eso es que Santiago capítulo 3 empieza diciendo que nosotros con esta lengua podemos emitir grandes discursos. Porque a veces en nuestros grandes discursos hay mentiras que nosotros decimos. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo que mentiras? La palabra de Dios no es verdad. Sí es verdad. Pero hay cosas que nosotros no hemos controlado ni vivimos y lo andamos predicando. Predicamos una verdad que nosotros no vivimos. Y nos mentimos. Y le mentimos a la gente. Y la gente nos ve como si ya controlamos algo. Hasta inalcanzable te ven. Pero si vivieran contigo, si caminaran contigo un día, se dieran cuenta que no es verdad lo que tú predicas. Santiago empieza hablando de la lengua porque esta lengua es mentirosa. Esta lengua es capaz de decir de todo, pero no vivir nada. Y Santiago también dice que debemos vivir una vida humilde. Y la humildad viene de la sabiduría. La humildad no es vivir pobre, no es vivir arrancado, no es vivir sin plata, sin trabajo. No, esa humildad es falsa. La humildad es vivir reconociendo de que Dios es primero ante todo. Que Dios tiene el control de todo, que toma lugar en todo. Que es cierto, me está yendo bien en esto, sí, pero todo es de Dios. Es cierto, yo aprendí esto y salí aprobado. Es de Dios. La inteligencia que tienes es de Dios. Las capacidades que tienes son de Dios. Él dice, se fue al cielo y trajo dones. Repartió dones a su pueblo. Él es el que da los dones. Pero nosotros a veces confundimos que la sabiduría es algo que nos produce una superioridad. Que cuanto más conocemos, más la gente nos tiene que respetar porque conocemos mucho. Y lo hablamos, es lo peor. La sabiduría no produce orgullo, ni altivez, ni soberbia. La sabiduría te produce humildad, porque sabes que necesitas aprender más y que todo lo que sabes, que has aprendido, proviene de Dios. Que Él te ha dado la capacidad de comprender las cosas de Dios. Ahora, hablando netamente de la Escritura, yo sé que hay muchas personas que cuando leen la Biblia no la entienden. Dicen, ¿pero qué es esto? Parece que estuviera en egipcio, que hay jeroglíficos. Y tú sí la entiendes. ¿Por qué ocurre eso? Porque Dios te ha dado sabiduría. Porque tú has estudiado la Escritura y ahora tienes una mayor comprensión de la Biblia. Dios te habla en cada verso. Incluso que no entiendes,
por historia, por contexto, pero Dios te habla en cada verso, lo encarnas para tu vida personal. Dios te ha dado sabiduría, pero esa sabiduría no le puede hacer a las personas más bajas que tú. Que Dios te ha dado la capacidad de entender, no te da a ti la autoridad de despreciar a la gente. Las personas aprenden. Todos cuando hacen algo, continuamente aprenden. Así que tú puedes hoy día ser el más sabio, el más entendido, pero otra persona que hace lo mismo que tú, que se dedica a estudiar la escritura, que se dedica a orar, también puede llegar a ser así o mejor que tú. Así que la sabiduría produce humildad, pero hay algo que quiero enfatizar aquí. Dice, la sabiduría que proviene de Dios trae humildad, es pura, trae paz, es amable, está dispuesta a ceder ante los demás. Escucha lo que te voy a decir. Es pura. La sabiduría es pura. ¿A qué se refiere con que es pura? Nosotros conocemos como sabiduría espiritual a la palabra, a los misterios de Dios. Pero, como dije al principio, a veces nosotros, al hacernos maestros, queremos enseñar a la gente lo que nosotros creemos que debemos enseñarle. Y no somos humildes para enseñar la palabra de Dios, que es pura. Y ojo, la Escritura dice que debemos desear como leche no adulterada. ¿Qué significa una leche no adulterada? Una leche que no está contaminada, que no está mezclada con otras cosas. Para hacerlo leche, para que haya más leche. No sé. Una leche que no es adulterada es una leche pura. No tiene nada. Esa leche que te venden en el mercado muchas veces es una leche adulterada, porque le ponen más agua para que vendan más y ellos tengan más ganancias. La palabra de Dios no es leche adulterada, es leche pura. Y lo que la palabra nos quiere decir, que la sabiduría es pura, es que esta palabra no necesita ayuda. Esta palabra tiene poder por sí sola. Y hay muchas personas predicando su propia palabra, creyéndose maestros, por la cantidad de años que tienen en la iglesia, por los muchos libros que han leído. Y no tienen la humildad de explicar esta palabra, de alimentar a la gente. Las personas no se alimentan con otra cosa, se alimentan con la Biblia. Se alimentan con la Escritura. Y nosotros debemos ser humildes para decir, Señor, no es lo que yo pienso, sino lo que tú piensas. Nosotros muchas veces venimos con ideas que nos inculca el mundo y que les decimos amén, sin decir amén como lo decimos en la iglesia, pero lo creemos y vivimos bajo esas palabras que no son bíblicas. Por eso es que cada mañana cuando estés orando o haciendo tu devocional debes decir, Señor, limpia mi mente de todas las mentiras que he escuchado y que he aceptado en el mundo. Limpia mi corazón, mis pensamientos. No es verdad, pero yo lo he creído. Señor, tu palabra es verdad. Hay muchas mentiras que nosotros hemos creído, que no son bíblicas, pero porque lo dicen hermanos, pues las tomamos como bíblicas. La palabra contradice lo que nosotros pensamos. Si no fuera así, entonces, ¿cómo nos corregiría? ¿Cómo nos exhortaría y cómo nos ayudaría a crecer en nuestra vida espiritual? Nuestro corazón es engañoso, nosotros somos rebeldes. ¿Quién es quien nos va a colocar en el sendero correcto? La palabra. ¿Quién es quien nos va a guiar en medio de la oscuridad? La palabra, que es lámpara a nuestros pies. Nosotros debemos entender que la humildad proviene de la sabiduría, y si tenemos sabiduría vamos a ser humildes para aceptar la palabra como es. Es pura, trae paz, las personas lo sienten, esa sabiduría viene de Dios, que no es lo que estás hablando no es lo que tú piensas, sino lo que la palabra piensa, y lo que Dios piensa es bueno. Sus pensamientos son puros y son buenos para nosotros. Son planes, pensamientos de bien y no de mal, pero también es amable, no se jacta,
entiende las posiciones de las personas, porque hay gente que no está de acuerdo contigo y la sabiduría entiende eso. Está dispuesta a ceder ante los demás, le da su lugar, dice, está bien hermano, ok, vamos a analizar esto, quizás tenga razón, quizás no. Todas estas cosas necesitamos reforzarlas todos los días. Y Santiago capítulo 3 tiene mucho más de lo que estamos compartiendo hoy. Así que espero que este estudio de Santiago capítulo 3, o este estudio panorámico de Santiago capítulo 3, te haya bendecido y te haya abierto la mente espiritual. Que Dios te bendiga mucho. Cuídate. Bye.